Los científicos han descubierto recientemente extrañas cosas dentro de los terrenos cavernosos del Gran Cañón y no son nada parecidos a lo que hemos visto antes. Este es uno de los lugares más antiguos del mundo, una formación rocosa que ha visto todo tipo de seres a lo largo de los milenios, desde minerales asombrosos hasta cavernas que cuentan historias asombrosas de hace millones de años. Bienvenidos a un nuevo video, estos son los principales hallazgos realizados en el Gran Cañón que asombraron al mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 7. El uranio. Este próximo descubrimiento en realidad lleva las cosas a un nivel preocupante. Aunque el Gran Cañón ha sido un refugio para varias tribus nativas americanas desde tiempos inmemoriales y la joya de la corona de nuestro sistema de parques nacionales, también ha estado sujeta a explotación durante muchos años. Desde la década de 1950, cuando se descubrió por primera vez el precioso material uranio en este sitio, el cañón y sus habitantes han sufrido daños incalculables debido a la minería desenfrenada que se realiza en este lugar. Se descubrió por primera vez uranio en el Gran Cañón en la mina de cobre situada cerca del borde sur del cañón allá por el año 1950. El área había sido designada como propiedad privada desde 1906 y así sigue siendo hasta el día de hoy. Se descubrió esta primera vista y el uranio comenzó a aparecer en otros lugares colapsados en el norte de Arizona. Estos sitios ricos en el mineral se forman cuando las rocas superpuestas colapsan en cavernas y dan paso a la formación en la piedra caliza de la pared roja del Mississippi, y suelen tener unos 300 pies de diámetro durante años. Después de este descubrimiento, varios miembros de tribus indígenas que se ganaban la vida en esta región han pedido el cese de las actividades mineras, que no solo amenaza el ecosistema, sino que también está infringiendo gradualmente su patrimonio. Las comunidades nativas, los gobiernos locales, los cazadores y los grupos de conservación han hecho campaña implacable contra la explotación, pidiendo una prohibición temporal de la minería alrededor del Gran Cañón. Durante años, en 2012, este movimiento pareció avanzar después de que el secretario del Interior, Ken Salazar, emitiera una prohibición de 20 años sobre la minería de la región, bloqueando nuevos esfuerzos para extraer uranio en 1 millón de acres de tierra pública dentro y alrededor del Gran Cañón. Pero, ¿fue esta prohibición realmente efectiva? Bueno, no se ve en lo más mínimo, aunque en el papel parece que se ha ganado la batalla contra la explotación constante, la realidad pinta un panorama muy diferente. Al momento de hacer este video todavía hay casi 600 derechos mineros en bosques nacionales y otras tierras públicas alrededor del Gran Cañón, a pesar de los repetidos intentos de la legislatura de prohibir permanentemente la nueva minería alrededor del parque. La defensa continúa, pero es una batalla cuesta arriba. Las tribus que llaman hogar al cañón siguen en una lucha que no puede permitirse perder, ya que los efectos de la minería continua serían devastadores tanto para el medio ambiente como para el patrimonio cultural que ha perdurado durante generaciones. Número 6. Una antigua civilización egipcia. Allá por principios del siglo XX se hizo un descubrimiento asombroso en el Gran Cañón que hasta día de hoy ha seguido fascinando y asombrando a los científicos de todo el mundo a medida que avanza la historia. El 5 de abril de 1909, un periódico llamado La Gaceta de Arizona publicó un artículo de primera plana titulado Exploraciones en el Gran Cañón. Esta pieza tan reveladora reveló que dentro del Gran Cañón había un lugar secreto donde muy pocos investigadores se han atrevido a aventurarse. Se descubrió una ciudad antigua que data de miles de años de antigüedad. Se dice que la ciudadela subterránea situada a unos 2000 pies sobre el río Colorado produjo artefactos jeroglíficos e incluso restos momificados que se identificaron como de origen egipcio. Se decía que el sitio había sido descubierto por un explorador financiado por Smithsonian llamado G. Kincaid, quien se embarcó en la atrevida expedición bajo la dirección de un profesor llamado S. A. Jordan. En el momento en que se hizo el descubrimiento, se consideraba el sitio arqueológico más antiguo de los Estados Unidos y algunos incluso llevaron las cosas más allá al nombrarlo el sitio más valioso del mundo. A medida que los hombres se adentraban más profundamente en estas cavernas delicadamente cuidadas, se decía que había descubierto un espectáculo interesante. Un ídolo con las piernas cruzadas que se parecía a Buda sentado tranquilamente en una tumba llena de objetos momificados y restos humanos. Este hallazgo, aún más complicado y ya misterioso como era de esperar, levantó un par de cejas.
Otros artefactos descubiertos en el sitio incluyen graneros de armas de cobre llenos de semillas y varias otras estatuas. Con su tamaño, se decía que la ciudad cavernosa albergaba hasta 50.000 habitantes. En su apogeo, cuando se conoció la noticia de este descubrimiento en 1909, causó una gran sensación. Tanto los arqueólogos aficionados como los científicos experimentados estaban divididos según las líneas de la razón y el escepticismo. Por un lado, algunos creían que tal descubrimiento era una realidad, mientras que, por el otro, fueron muchos los incrédulos los que comenzaron a perforar la historia. No es sorprendente, en cuanto más se examinaba la historia, más claro era que esto podría ser simplemente otro engaño masivo. La institución Smithsonian, que supuestamente financió la expedición, afirmó que no tenía registros de cualquier científico llamado G. Kincaid o incluso el profesor supervisor S. A. Jordan. Para contrarrestar estas afirmaciones, los creyentes argumentan que sus nombres fueron borrados intencionalmente de los libros de historia para proteger este secreto guardado durante mucho tiempo que no encajaba en la línea de tiempo establecida de civilización humana. Pero ese no es el único hecho que hace que esta historia parezca más ficción que realidad. A pesar de que el periódico afirmó que se descubrieron varios artefactos egipcios en este extraño sitio, ninguno de estos hallazgos fue divulgado al público, por lo que no hay evidencia concreta en cuanto a si tal ubicación era realmente real. Entonces, por supuesto, está la voz de la razón que cuestiona la posibilidad de que existiera una civilización egipcia en un lugar tan lejano como Arizona. ¿Cómo viajaron los antiguos egipcios desde un continente diferente para establecer su reinado en el Gran Cañón? Y lo que es más importante, ¿por qué? A pesar de estos defectos obvios en la historia, muchos continúan aferrándose a las afirmaciones de que se trata de un descubrimiento real y que la reacción fue patrocinada por el gobierno, que instituyó un encubrimiento masivo por razones desconocidas hasta el día de hoy. El descubrimiento de Kincaid y Jordan continúa generando controversia y debate y sigue siendo una de las historias más locas que jamás haya surgido del Gran Cañón. Número 5. Restos del perezoso terrestre de Shasta. ¿Sabías que el Gran Cañón no siempre fue este desolado y arenisco lugar? Durante la última edad de hielo, este paisaje monumental era bastante más frío y húmedo de lo que es hoy, lo que permitió el crecimiento de una exuberante vegetación en toda la región y proporcionó un hábitat perfecto para grandes mamíferos como el perezoso terrestre de Shasta, una especie especial de mamíferos que ahora se han perdido en las brutales garras de la extinción. Aunque los humanos modernos nunca tuvieron la oportunidad de conocer a este fascinante animal, el Gran Cañón conservó perfectamente algunos restos que nos ofrecen para echar un vistazo a la fisiología de esta especie. En julio de 1936, el Servicio de Parques Nacionales envió a varios especialistas, entre ellos el arqueólogo Mark Raymond Harrington y el geólogo Edward Shank, a revisar una de las muchas cuevas del Gran Cañón, famosa por albergar fósiles de perezosos terrestres de Shasta. La cueva, conocida como Cueva Rampart, ha arrojado innumerables restos fosilizados pertenecientes al perezoso terrestre de Shasta. Desde que comenzó la exploración en el sitio, la expedición de julio de 1936 fue la primera vez que los arqueólogos se aventuraron en las cavernas y lo encontraron fue nada menos que asombroso. La cueva era como un tesoro que contenía cientos de fósiles. Esto pronto fue superado por la excavación de 1942 que se llevó a cabo bajo la supervisión de Remington Kellogg, del Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsonian. Kellogg y su equipo pudieron identificar varios materiales en la oferta de la cueva. Una exploración profunda de la cueva nos permitió conocer la estructura fisiológica de esta especie extinta y reveló que había sido utilizada por los perezosos durante miles de años. Además de montones y montones de excrementos de perezosos, los arqueólogos también pudieron localizar varios restos de esta especie que incluyen cráneos, huesos, cabello, piel y otras partes blandas. El perezoso terrestre de Shasta en sí es un animal bastante interesante que probablemente no encajaría en nuestro mundo actual. Si miras cómo la colocamos en esta pantalla dirás, espera un minuto. Los pies son un poco torcidos a diferencia de los perezosos arbóreos modernos que tenemos hoy en día. Estos perezosos terrestres eran muy grandes y algunos incluso crecieron hasta el tamaño de elefantes. Sin embargo, los perezosos terrestres de Shasta que habitaban la cueva eran en realidad bastante pequeños, aproximadamente del tamaño de un oso, y siguen siendo bastante grandes considerando el tamaño de los perezosos arbóreos modernos. Sin embargo, una pequeña nube oscura rodea esta historia.
Según los hallazgos realizados por científicos, estos animales probablemente fueron impulsados a la extinción por actividades humanas en lugar de por el cambio climático. Los científicos postulan que el perezoso terrestre de Shasta fue aniquilado debido a la caza excesiva, lo que exacerba aún más el papel que desempeña el hombre en el estado de nuestro mundo actual. Aunque es posible que nunca volvamos a ver al perezoso terrestre de Shasta, el Gran Cañón ha conservado estos restos antiguos como una especie de ofrenda de cápsula del tiempo. Nos hace un viaje a la época en que estos fascinantes animales dominaban el paisaje. Este estiércol dejó claro que estas criaturas son vegetarianas. Número 4. Arte rupestre antiguo. Las antiguas civilizaciones que dominaron el Gran Cañón pueden haber desaparecido hace miles de años, pero estas obras de arte perdurables mantienen viva su memoria esparcidas por este fascinante paisaje. Son arte rupestre de todas las formas, dibujado de manera cruda y cuidadosa por los primeros humanos que una vez habitaron estos terrenos rocosos. No se sabe mucho sobre estas personas, pero estas pistas que quedaron atrás nos cuentan parte de sus historias. Las paredes y los cantos rodados esparcidos por todo el cañón actúan como lienzos donde estos artistas prehistóricos expresaron su creatividad y grabaron sus historias perdurables para las generaciones venideras en el arte rupestre. El cañón se divide en dos categorías. Están las pictografías que se construyeron utilizando pigmentos extraídos de plantas, y luego están los petroglifos, que son grabados en roca o grabados hechos quitando barniz oscuro del desierto para exponer la roca más clara debajo. Si te preguntas, ¿qué es el barniz del desierto? El barniz del desierto es una fina capa negra que cubre la superficie de muchas rocas que se encuentran en el desierto del suroeste. Estos antiguos humanos fueron capaces de descubrir cómo manipular estas rocas para crear obras de arte duraderas que nos han cautivado y asombrado durante muchos años. Mientras que algunas de estas artes rupestres son fáciles de interpretar, otras parecen representar mensajes crípticos que son bastante difíciles de descifrar. Mientras que algunas de estas artes son simplemente abstractas y están sujetas a interpretación personal, un breve paseo por el infame Bright Angel Trail en el Gran Cañón te transportará al pasado, a través de años de historia humana. Justo antes de pasar por el primer túnel o el superior, hay una notable galería de pictografías de ciervos pintadas en rojo sobre una banda de roca justo debajo de una cornisa que sobresale. Se cree que estas pictografías de ciervos fueron dejadas por los ocupantes ancestrales del cañón como una forma de marcar su camino hacia el cañón lateral. Esta es la famosa gruta de la galería comercial que data de hace unos 4000 años. El antiguo arte rupestre contiene elementos del periodo arcaico con una integración de la cultura konya. Las inscripciones en carbón en las paredes se dice que fueron hechas por la tribu Havasupai, una de las tribus más antiguas que existen continuamente en el Gran Cañón. Las cataratas Havasupai son un hito natural icónico en el fondo del Gran Cañón. Esta ruta en particular fue utilizada por el pueblo Havasupai que vivía y cultivaba en el área relativamente plana de Raram, a unos 3000 pies debajo del borde del cañón. Desafortunadamente, después de que el Gran Cañón fuera declarado Parque Nacional, los Havasupai fueron excluidos de su hogar ancestral y se vieron obligados a abandonar su herencia y buscar refugio en otras partes del cañón. El arte, junto con los hechos por los humanos prehistóricos que los precedieron, se erigen como monumentos eternos que continúan fascinándonos hoy en día. Es momento del tema del día. No creerás lo que acaba de emerger del Gran Cañón que conmocionó al mundo. Deleita tus ojos con esta inquietante imagen de un humanoide gigantesco descubierto recientemente en el Parque Nacional, una figura que despierta tanto curiosidad como terror. Durante siglos ha habido debates en torno a la existencia de gigantes o criaturas extrañas en el Gran Cañón, mucho antes de que llegaran los humanos. Cuentos legendarios hablan de estos seres que miden más de 10 pies de altura, se elevan sobre el horizonte y causan terror en el corazón de la vida silvestre que dominaba la región, pero hay más. Desde entonces, este descubrimiento se ha guardado detrás de archivos clasificados protegidos del ojo público, mientras que muchos han quedado fascinados por este hallazgo. Otros se han mostrado escépticos sobre la existencia de una bestia tan magnífica. ¿Cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Ahora volvamos al video. Número 3. Figuras de ramitas partidas. Hace unos 4000 años, los humanos prehistóricos ocupaban los terrenos escarpados del Gran Cañón, vivían en grupos cazando y proliferando, aunque el proceso de determinar cuándo exactamente los humanos comenzaron a hacer del cañón su hogar es bastante complicado.
los científicos han podido descubrir varias pruebas de la existencia humana en la región que nos ofrecen una idea de cómo era la vida de miles de personas hace muchos años. Uno de esos hallazgos fueron estas figuras de ramitas partidas que se descubrieron en varias cuevas del cañón. La primera de estas figuras se encontró en un desfiladero del río Colorado. El río Colorado es el alma de la región del Gran Cañón y un refugio rocoso poco profundo en Walnut Canyon, justo al este de Flagstaff, Arizona. Por allá en la década de 1930, los investigadores comenzaron a tropezar con estas antiguas reliquias y al instante surgió la confusión sobre cuánto tiempo hacía que estas cosas quedaron atrás. Las figuras fueron cuidadosamente elaboradas torciendo y envolviendo ramitas de sauce partidas con apariencia de animales en 4 patas y según el análisis de datación por carbono, se estima que tenían más de 4000 años. Cuando se hizo este descubrimiento por primera vez desafió la noción preconcebida de cuándo comenzó a evolucionar la actividad humana en el cañón. La evidencia de presencia humana, la ocupación del cañón se remonta hace más de 4000 años y hasta donde los científicos pueden decir, estos fabricantes de figuras simplemente aparecieron hace unos 4000 años y luego desaparecieron rápidamente del árbol evolutivo. Entonces también está la cuestión del propósito de por qué se hicieron estas figuras. ¿Tienen algún significado cultural o espiritual para las personas que las hicieron o eran simplemente juguetes tejidos en momentos de inspiración artística? Para ser honesto, nadie ha podido descubrirlo todavía, sin embargo tenemos algunas suposiciones. Según algunos científicos, estas figuras de ramitas eran parte de un elaborado ritual de caza, un medio para garantizar que cada expedición de caza resultara en abundantes capturas que proporcionaran suficiente bien para las primeras comunidades humanas. Muchas de las cuevas donde se encontraron estas figuras también contenían restos de animales de caza mayor, lo que demuestra aún más que estos artefactos eran realmente parte de un ritual de caza en el lado salvaje. Aunque hay quienes afirman que los cazadores recolectores que llamaban hogar a estas cuevas creían que eran entradas al inframundo. Hoy en día, estas figuras de ramitas partidas son un testimonio de la inteligencia artística de los primeros humanos, incluso en su estado crudo. Nuestros ancestros prehistóricos fueron capaces de crear piezas tan interesantes que han perdurado durante miles de años y muy probablemente seguirán asombrándonos durante miles más. Número 2. Huellas fósiles antiguas. Hace unos 313 millones de años, un gran reptil se arrastró por una duna de arena costera. Pocos momentos después de una caminata legendaria, un ligero rocío mojó las huellas, seguido de una arena arrastrada por el viento que grabó para siempre estas huellas con garras para los siglos venideros. Luego, en 2016, un profesor de geología noruego llamado Alan Krill guiaba a sus estudiantes a lo largo del mismo camino, ahora conocido como Bright Angel Trail, cuando participaron en su excursión anual al Gran Cañón, pero nada podría haber preparado al profesor y a sus estudiantes para el asombroso descubrimiento que estaban a punto de encontrar enterrado dentro de una roca caída. Estaban estas mismas huellas impresas durante siglos. Estaban tan bien conservadas que parecían hechas ayer. Por curiosidad, el profesor Krill tomó una fotografía del príncipe y se la envió a su amigo Steve Roland, un geólogo que a menudo acompañaba al grupo en su viaje anual, y después de inspeccionar profundamente esta atractiva pieza arqueológica, Roland pudo determinar que la criatura probablemente era del tamaño de un shawala moderno, que generalmente mide entre 15 y 13 pies. El análisis también mostró que las marcas fueron creadas por 2 criaturas diferentes, probablemente de la misma especie. Aunque el momento de la segunda huella probablemente fue posterior a la primera, se determinó que la roca en sí había caído de un acantilado cercano y dejó expuesta la formación de la huella. Esta revelación ayudó a determinar la edad de la misma. Sin embargo, el aspecto más intrigante de este descubrimiento es que ayudó a los científicos a mirar hacia atrás en millones de años, exponiendo nuevas pistas sobre la evolución de la amniota. Anteriormente, los investigadores habían creído que estas razas especiales de animales necesitaban agua para sobrevivir y proliferar, pero después de descubrir sus huellas en lo que era una duna costera, ahora podemos concluir que estos amniotas se adaptaron a la Tierra tan pronto como evolucionaron. También está la puerta de secuencia lateral única con la que este animal camina, que ha seguido siendo una parte vital de la fisiología de muchos animales hoy en día. Para explicar la puerta de secuencia lateral, simplemente imagina a tu mascota, perro o gato, especialmente cuando se mueven lentamente. La pata trasera derecha siempre es seguida por la pata delantera derecha y luego la pata trasera izquierda sigue a la delantera izquierda.
Esto es diferente en la secuencia diagonal empleada por los humanos, donde nuestro brazo izquierdo se balancea hacia adelante sincronizando con nuestra pierna derecha y viceversa. Durante años, los arqueólogos han luchado por establecer el momento exacto de la evolución en el que los organismos vivos en la Tierra evolucionaron la puerta de secuencia lateral, y muchos ubican la línea de tiempo hace solo unos pocos millones de años. Sin embargo, después de descubrir esta huella particular que data de 313 millones de años, es seguro concluir que el patrón locomotor evolucionó mucho antes de lo que se creía anteriormente. De los muchos descubrimientos interesantes realizados en el Gran Cañón, esto ha cautivado aún más a la atención de la comunidad científica y ha sido considerado como la huella de vertebrados registrada más antigua jamás descubierta en el paisaje antiguo. Número 1. Las cavernas del Gran Cañón. En 1927, un hombre llamado Walter Peck, en una búsqueda de oro en el Gran Cañón, cuando se topó con algo absolutamente asombroso ubicado a solo unas pocas millas al este de Peach Springs, se encontró lo que llegó a ser conocido como las cavernas del Gran Cañón, alguna de las cavernas secas más grandes de los Estados Unidos, ubicada a una altura de aproximadamente 5.500 pies con una profundidad de más de 200 pies. El sistema de cuevas es una de las características más fascinantes del Gran Cañón. Aunque Peck no encontró exactamente oro, su búsqueda le trajo un tesoro, y con un negocio astuto y su perspicacia, pronto pudo convertir la cueva en una atracción turística. Los viajeros acudían en tropel a este nuevo y maravilloso sitio, pagando una ficha de 25 centavos por una experiencia inmersiva que incluye la vista de un supuesto hombre de las cavernas. Sin embargo, hay otro giro en esta historia. Estos hombres de las cavernas en realidad eran dos habitantes de la cueva que habían muerto en el invierno de 1917 a 1918. Se decía que los hombres estaban cosechando y cortando leña en las cimas de las colinas cuando inesperadamente cayó una tormenta de nieve. Los hombres decidieron refugiarse en la cueva y durante los siguientes 3 días fueron sometidos a un frío intenso. Los dos hermanos finalmente murieron de influenza y, como el suelo estaba congelado, fueron enterrados dentro de las cavernas. Antes de que sus restos fueran descubiertos e identificados adecuadamente en 1935, el Cuerpo de Conservación Civil y la Administración de Progreso de las Obras establecieron un acuerdo con vistas a construir una nueva entrada a las cavernas. Nuevamente en 1962 se voló un pozo de 210 pies en la piedra caliza y se instaló un ascensor. Hoy en día, las cavernas siguen siendo una de las atracciones turísticas más populares del cañón, ya que miles de visitantes entran en tropel para explorar lo oculto, grietas, y el área ahora incluye un hotel, un parque para casas rodantes, campamentos, un restaurante e incluso una tienda de conveniencia. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!